lindo, me gusta con las fotos. Bueno, tenemos invitada en el piso, Marino la recibe. Adelante, Marino. Así es. Bien, la saludamos a la doctora Sofía Cersur. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien, la pregunta o el tema del día de la fecha es medio compleja, pero pasa en la vida diaria, pasa. ¿Qué tengo que hacer o qué tengo que conocer a la hora de divorciarme? Primero me tengo que separar. Primero casarnos. Casarnos, claro. Pero, ¿Se acuerdan que cuando sí. hablamos? Sí, me quiero divorciar. No, yo no me quiero divorciar, pero bueno, las personas que se divorcian, ¿cómo tienen que hacer o qué tienen que hacer? ¿Por dónde empiezan? Primero casándose y después para divorciarse. Claro. No, ¿Usted está casada? No, está floja de papeles. Otra vez volvemos con el tema, ya no es la primera vez que no, vos sabés todo que tiene... floja de papel. Él tiene otra de las cosas que tienen que analizar. Para que sepan que no soy el único. Claro, exactamente. No, Quiere no, como protegerse. no soy casada. No soy casada. Bueno, entonces, primero para hablar de divorcio, tenemos que tener en cuenta, primero que todo, el divorcio es una institución, dentro de todo, que está regulada en el Código Civil, nueva. ¿Por qué digo nueva? El divorcio está regulado, si bien tiene una modificación de la que vamos a hablar, que es del 2015, recién en el 87. Sí. O sea, para que tengamos en cuenta que es nueva. O sea, porque... Si bien, ¿por qué? Porque había mucha influencia de la Iglesia Católica. Con gran polémica en los años 80, casi a la altura de lo que fue la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo, más o menos. Exactamente. Muy similar. Sí, tremendo. Fue Tremendo, terrible. Porque, tremendo. ¿y qué tenía que hacer el derecho? A ver, la gente se separaba igual. Claro. Digamos, de hecho, la gente se separaba igual. Por más que cuando uno se casaba religiosamente, decía hasta que la muerte los separe, la gente se separaba igual. Entonces, el derecho que tenía que hacer, tenía que venir a solucionar eso, que de hecho en la sociedad estaba pasando. Sí. Bueno, en el 87 se dicta, ¿sí?, el divorcio. En aquel momento, cuando se dicta en el 87, con todo el revuelo que hubo, se establecía que el divorcio tenía que tener causales. ¿Cuáles eran en ese momento las causales del divorcio? Que tenía que ser 3 años que estaba separado, tenía que haber habido abandono, adulterio. En el 2015 se modifica el Código Civil. ¿Y qué hace el Código Civil? Se ayorna a las modificaciones que vienen con la sociedad. Entonces, ¿qué dice? Che, bueno, no va a haber más causales de divorcio. Yo no necesito que la gente a mí me venga a decir cuáles son las causales. La única causal es la voluntad de una de las partes o de ambos cónyuges de querer divorciarse. ¿Sí? Entonces se eliminan las causales y lo único que le interesa al juez es la voluntad de querer divorciarse. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para divorciarme? Ir a la justicia. Es decir, que el divorcio sí o sí es judicial, no puedo divorciarme yo de manera extrajudicial. Es un trámite que es judicial, lo puedo hacer yo de manera individual o con ambos cónyuges, como dice la ley, con la voluntad concurrente de ambos cónyuges. En la demanda de divorcio, hoy con la modificación del código, que dice que se tiene que presentar un convenio regulador. En este convenio lo que se presenta es diferentes ítems de lo que yo tengo que regular, como por ejemplo, qué va a pasar con la vivienda, Claro, los bienes. Los bienes, los alimentos, se puede establecer inclusive el régimen comunicacional, la responsabilidad parental, si voy a establecer o no una compensación económica. Si, por ejemplo, ambos dos estamos de acuerdo y lo presentamos juntos, esto sería mucho más fácil, lo presentamos, sale todo aclarado y sale el divorcio. ¿Qué pasa? El problema siempre se da cuando es una de las partes el que presenta el divorcio. ¿Qué pasa? Yo lo presento con mi convenio, donde establezco qué va a pasar con la designación de la vivienda, con los bienes, con alimentos y demás. Se le corre traslado a la otra parte. La otra parte que puede decir, ok, estoy de acuerdo con todo, que nunca pasa, estoy de acuerdo con, no sé, la designación de la vivienda familiar. Nunca pasa, perdón, me dio risa ese, nunca No, pasa. con la designación de la vivienda familiar, pero no estoy de acuerdo con la distribución de los bienes, no estoy de acuerdo con los alimentos. Entonces, si yo tengo esa situación, digamos, no estoy de acuerdo con esa situación, digamos, las partes no se ponen de acuerdo, el divorcio igualmente va a salir. Por eso se le dice express. Pero ¿qué pasa? Esas cuestiones que las partes no se ponen de acuerdo, ¿sí?,
la designación, por ejemplo, de la vivienda o los bienes o los alimentos, se van a tratar por separado como si fuese un incidente. ¿Sí? Se va a tratar por cuerda separada, pero el divorcio, es decir, el estado de pasar de casado a soltero va a salir. O sea, yo me voy a divorciar, pero después voy a continuar por afuera, digamos, como por otro trámite, estas cuestiones de los bienes, la designación de la vivienda, los alimentos, que yo no me estoy pudiendo poner de acuerdo. ¿Cuánto tiempo puede durar eso, más o menos, aproximadamente? Y depende de la complicación. Definido, digamos. Pero antes, ¿cuál es la diferencia? Antes yo me arrastraba todo, digamos, antes yo... Si yo no solucionaba estas cuestiones, tampoco me salía la sentencia de divorcio. Entonces, a lo mejor estaba 5 o 6 años hasta tener una sentencia de divorcio. Era Ahora toda no. una noticia, me salió el divorcio. Sí. Claro. Es decir, me salió el divorcio en los años 80, me salió el divorcio Claro, o ahora en te 90. Claro, ahora te va a salir el divorcio. A lo mejor no solucionaste todas estas cuestiones, pero el divorcio lo vas a tener. ¿Y qué significa a lo mejor tener el divorcio? Que vos tenés libertad en cuanto a la adquisición de ciertos bienes. Es decir, yo me compro un auto, el auto que yo me compro no va a ser ganancial. Claro, porque antes, ¿qué pasaba? Mientras no salía la sentencia de divorcio, todo lo que vos adquirías seguía estando dentro de ese contrato matrimonial. Exacto, era ganancial. Entonces, hasta que vos no te saliera el divorcio, todo lo que vos comprabas seguía siendo ganancial. Entonces, hoy a lo mejor esa sentencia de divorcio te demora 4 meses, independientemente de que tengas que a lo mejor solucionar todas estas otras cuestiones que sí te van a llevar tiempo. Claro. Inclusive a lo mejor tenés que solucionar el tema en el divorcio, también se puede pedir lo que es la compensación económica. El cónyuge que se ve afectado económicamente con el divorcio puede pedir una compensación económica que puede ser un monto fijo de dinero o una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por un tiempo indeterminado. Puede ser una suma fija de dinero o puede ser el usufructo de algún bien que tenga la pareja. Eso lo pueden decidir las partes o lo puede determinar un juez. Y esta compensación económica, el cónyuge tiene 6 meses, una vez que salió inclusive la sentencia de divorcio, tiene 6 meses para pedir esta compensación económica. Lo mismo pasa con los bienes. Digamos, pueden decidir cómo se van a distribuir los bienes. Bien, tanto los gananciales como los propios. Estamos hablando todo lo material. Y por otro lado va la vía, por ejemplo, en el caso de tener hijos. Sí. El tema régimen de visitas, ¿va por otro lado? No, también va por en este convenio inclusive se puede establecer, también se puede establecer el régimen de visita, que se puede tener un régimen de comunicacional amplio, o se pueden establecer días y horarios para una mejor organización familiar. Eso lo pactan las partes, digamos. Tiempo atrás, siempre la mamá, sobre todo cuando son chicos, tenía mucho más días. Hoy ya sigue siendo igual o no. De tener a tu hijo cuando, por ejemplo, tiene edad escolar, de ciclo inicial. Si el padre quiere tener más tiempo la tenencia con sus hijos, ¿puede o no? Sí, puede. Eso depende siempre del arreglo que hagan. Claro, eso siempre depende de las partes. Mira, cuando las partes no tienen buena comunicación entre ellos, generalmente lo que se pacta son 2 o 3 veces por semana con el papá y cada 15 días, de viernes a domingo. Los padres que dentro de todo tienen buena comunicación, por ahí tienen un régimen amplio. Por ahí es más fácil cuando son más chicos establecer días y horarios por un tema de organización. Después cuando los chicos ya son más grandes, que agarran la bicicleta, o che, hoy me voy a comer y los papás se llevan bien, o más o menos, más o menos bien. Más o menos, o intentan, el nene ya agarra la bicicleta y dice, che, me voy de mi mamá, me voy de mi papá, hoy voy a comer de mi mamá. Pero generalmente por una cuestión de organización, lo que se trata de buscar es, bueno, establecer días y horarios, pues si no el nene va, viene todo el día, ¿viste? Pero bueno, eso es una cuestión, por ejemplo, nosotros los abogados lo dejamos a que las partes se pongan de acuerdo o tratamos de intervenir en tratar de asesorar, che, mira, bueno, me parece que el papá tendría que tener más días o la mamá más días y esas cuestiones, pero bueno, es una cuestión que eso lo determinan los padres, ¿viste? ¿Son más complejos los juicios de divorcio teniendo en cuenta que más allá de lo material está también lo afectivo? Sí, obvio. Sí, pues se juegan un montón de cosas. Y además también es variable las relaciones. Sí. A veces van bien. Sí. Gente divorciada que está hoy viviendo en pareja, ¿Sí? por ejemplo.
El tema es, hay mucha gente que se divorcia, por ahí es más fácil los divorcios de gente que está separada hace mucho tiempo, más fácil. Y que ya los dos tomaron su rumbo. Claro que, bueno, decir, che, vamos a separar las cosas porque, bueno, Claro. porque a lo mejor ambos dos Sí. ya tienen pareja, bueno, vamos a solo... Por ahí, ¿viste? El recién Sí. separado es medio complicado. Sí, es más complicado por ahí, pero hasta que pase un poco lo emocional, ¿viste? Y sobre todo cuando es más complicado cuando hay más bienes que cuando hay menos bienes. Siempre. Claro, siempre. Siempre, porque por ahí cuando hay una casa y un auto, una sola casa, por ahí la mujer generalmente o se dona, se determina que es para los chicos y se hace un usufructo a favor de la madre, ¿viste? Sí, y también vivimos en Argentina, donde sabemos que hay muchas cosas que no están registradas. Sí, o se hacen generalmente, eso te iba a decir, generalmente hay muchos bienes que no se plasman en el divorcio, en este convenio regulador, sino que se arreglan los bienes por afuera. Porque también hay una realidad, el divorcio es caro. Sí, sí. Porque al denunciar los bienes lo que se paga de tasa. Claro, o sea, depende de la cantidad de lo que acumulen la cantidad de bienes, es el porcentaje que vos tenés que pagar. De impuestos, claro. O sea, por lo que vos explicás, cada divorcio es distinto, digamos, ¿no? Básicamente, Claro, porque primero porque, bueno, las situaciones familiares Sí, son son diferentes, los bienes son diferentes. Pero ¿por qué a veces pasa, o esto es muy telenovelesco, no sé, de que te dice que lo deja sin nada, que lo dejó en la calle, tanto a él o a ella? ¿Eso puede suceder de que se divorcian? ¿Y por qué no es equitativo la división de bienes y de cuestiones? Porque hay muchos matrimonios que los bienes son propios. Digamos, lo que yo pongo, a la sociedad conyugal, digamos, son bienes propios. Entonces, por ejemplo, hay cuestiones donde también se tienen que ver, porque, por ejemplo, yo pongo a lo mejor mi casa, pero bueno, a lo mejor a esa casa hay que ver si yo se le hice una mejora. A lo mejor esa casa era un bien propio. A lo mejor a esa casa se le hizo una pileta o se le hizo una planta alta. Bueno, entonces a lo mejor yo tengo que después... También es toda una cuestión de prueba. Claro. Entonces hay que ver si yo también puedo probar que yo participé para que se pueda hacer esa pileta o esa planta alta, o también que yo me quedé al cuidado de los chicos para que se haga eso. Pero... Claro, no solo participé con la parte económica, sino también con la construcción de pareja. Exacto. Entonces yo estoy en una desventaja, por eso también esa parte de la compensación. Claro. A lo mejor yo necesito que vos me compenses porque yo quedo en una desventaja económica en este divorcio. Hay un fino Lo pierdo. límite ahí también, sí, ¿no? Entre lo que... por eso es complicado, digamos. Sí. Pero entonces pasan estas cosas, entonces decís, bueno, está bien, es un bien propio, pero a esto hay que tasarlo. Vos aportaste esta casa cuando sin esa pileta o sin esa planta alta sale tanto, bueno, la vamos a tasar ahora que sale, a lo mejor no es 100% tuyo, a lo mejor es 73%, ¿me entendés? Claro, O sea, sí. Sí, pero porque bueno, viste que es cuestión siempre- de probarlo, por eso hay divorcios que llevan un tiempo también hasta ponerse de acuerdo. Siempre o queda llegar a una sobrevolando, lo dejó Sí, en la claro, calle, quedó en la sí. calle, quedó sin nada, le Porque sacó todo. Vaya a saber. digamos, hay matrimonios que no siempre se hicieron. Hay parejas donde qué sé yo, se pusieron de novio, construyeron todo sin tener ni ambos dos nada, Claro. ninguno de los dos. Después hay matrimonios donde uno de los dos siempre ha tenido siempre un poder adquisitivo mucho más alto que el otro. Claro. Y desde ahí construyeron un matrimonio. Entonces, siempre uno de los dos va a estar en una desventaja. Claro. Entonces, Claro. Sofi, la pregunta un poco más general, porque pensaba en esto de estar sometido a un proceso como era antes, de muchos años, sin poder disponer de tus bienes. Y ¿qué evaluación se hace desde el mundo del derecho, esto de las demoras en la legislación? Porque si uno se pone a pensar, nuestros representantes en su gran mayoría son abogados, abogadas. ¿Por qué se legisla a tanta distancia? ¿Tiene que ver con la sociedad, con el avance de la sociedad? Porque si uno ve que, bueno, obviamente causó revuelo en los años 80, pero después, hasta el 2015, que una modificatoria que parece lógica, decir, bueno, saquemos rápido, liberemos a la persona y después las cosas donde no se ponen de acuerdo, vamos por otro lado. ¿Por qué pensás que se demoran estas cosas? yo creo que tiene que ver también una cuestión política. Digamos, todas estas modificaciones que tienen un impacto político y social, tiene un costo político también, tiene un vuelto. Aborto, Sí. divorcio, matrimonio igualitario. Claro. Digamos, son
vos ponés en la sociedad, digamos, estás poniendo sobre la sociedad o sobre la mesa cuestiones que también te permiten, o sea, tienen su vuelto. Sí, Digamos, hay que vos buscar el momento de la agenda política Exactamente, apropiado como hay para que- considerarlo. Y eso no te asegura tampoco que salga, ¿no? Por eso, Sí. o sea, cuando, por ejemplo, el aborto, Macri la tiró sabiendo que no iba, pero está bien lo que hizo, porque él lo tira, por ejemplo, el aborto en su momento, Sí. sabiendo que no iba a salir, Ujú. pero ya lo puso en la discusión de la sociedad. Claro. O sea, fue un momento político, pero también fue un momento social, donde ya no se podía más tapar el sol con la mano, como se dice. Ya en Es algún un momento paso iba a que se salir. dio por más que no terminó. El divorcio era lo mismo. Claro. Digamos, ya no había más posibilidad, lo mismo que pasaba con el matrimonio igualitario, digamos. O sea, hay ciertos cambios y exigencias de la sociedad Claro. donde llega un momento que por más que digamos, que la sociedad exige ciertos cambios, la política lo tiene que acompañar, donde independientemente de las presiones de ciertos sectores, la Claro. iglesia es uno, Sí, claro. donde siempre tiene cierta presión, bueno, pero digamos, en algún momento la política tiene que decir, bueno, sí, tengo que acompañar, pero son presiones muy fuertes de cierta, sí, conservadurismo, digamos, porque son... Claro. Sí, te empujan a que O- lo debatas. sí, o con- sea- Claro, cuando se debatía, digamos, si uno puede ver, ahora ya que estamos hablando de divorcio, si uno puede poner YouTube lo que se debatía cuando se hablaba de... Sí, la rotura de la familia. De la familia, básicamente. era el fin de la familia. Sí, el Sí, fin de la algo familia sagrado. Que se como- iba a terminar con la familia con el divorcio. Y la familia hoy es un componente Y hoy, básico de la si sociedad. hablamos, estamos hablando de familia ensamblada. ¿Quién iba a Sí, pensar? claro. O sea, cómo fue modificándose y cómo... Y tampoco estamos hablando de tan No, largo plazo. Incluso también, No. o sea, capaz que estoy incurriendo en una mala información, hubo un momento, capaz haya cambiado, pero en los rituales, en los ritos de la iglesia, aquella persona separada, por ejemplo, no podía Claro. acceder a un sacramento, no sé, capaz que haya cambiado, pero no podía acceder a un sacramento de la comunión, por lo menos. Es decir, que Claro. seguía después, y es como que... Inclusive los hijos de papás separados no podían tomar la comunión. Claro, y claro. todas esas Entonces cosas. son señales en donde, bueno, había un poco ahí de decir, un poco de exclusión, digamos, o señales fuertes para una persona. Entonces, bueno, es como que después proseguía la cosa. En los pero- colegios incluso, mucho no se decía, o el que tenía hijos de padres separados era complejo, tenía que analizarse. Muchas veces pasaba eso, hace algunos años atrás. Sí, Ahora, por por eso suerte, el derecho ¿no? siempre tiene que ir acompañando, digamos, los cambios sociales. Claro, digamos. claro. De eso se trata, Sí, digamos. sí, sí. Pero bueno, yo lo preguntaba desde el punto de vista que a veces se hace, demasiado extenso, digamos. Estamos hablando de una modificación de los 80, pasar Claro. tantas décadas hasta llegar al 2015, cuando, bueno, pero bueno, es parte de la agenda a veces y del momento. Y del El momento momento político. Me quedaron dos cosas de la nota de hoy. Vuelve sobre el Yo tema. te seguro. juro que tengo Vuelve miedo. sobre ¿no? el tema. Yo creo que decía, el divorcio es caro, sería divorciarse es caro, y que coincidas con Macri. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. ¿Querés decir algo más? Pero No bueno, coincido con no, Macri. No, no, pero, Solamente que me No, parece pero bueno, pero que pará, fue vamos- inteligente analiz- políticamente. Sí, La bueno, pero temática. también Claro. analicemos. Perdón, hice una mala está bueno, lectura. está bueno en esta sociedad donde estamos analizando a veces independientemente de las cuestiones partidarias. Hay cosas que son Eh, apartidarias, digamos, que son No, de la no. sociedad. Tal cual. Porque convengamos que tampoco fue muy debatido y estuvo cerca. Es decir, no es que, bueno, me hago el. Lo puso- le pongo lo ahí, puso total, sobre no la va, mesa, total Mañana. no va a salir. Y puede haber salido tranquilamente. No, ¿sabes? no iba a salir, pero la puso arriba de la Ok, mesa. vos quédate tranquila que esa parte la recortamos y quedas como que coincidís con Macri. Qué malo. Gracias, Sofía. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien, Bueno, seguimos. ¿tenemos el móvil, chicos? Dale. Nuevamente.